RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 4 de abril del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, en la redacción, Jackson Vargas, en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir la mañana de hoy. Decía Aristóteles, para su conservación, en lo posible las tiranías truncan a los que sobresalen, suprimen a los orgullosos, no permiten comidas en común, ni asociaciones, ni educación, ni cosa semejante. El tirano también es provocador de guerras para que estén ocupados sus súbditos, es decir, sus ciudadanos, y cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Lejos de anunciar una solución o un plan para resolver la gravísima crisis eléctrica en nuestro país, Nicolás Maduro dijo ayer que, va a armar prácticamente 2 millones de milicianos. La pregunta que nos hacíamos es, esta medida va a poner comida sobre la mesa de los ciudadanos, medicinas en los hospitales, electricidad, agua potable en nuestros hogares. Evidentemente es una inquietud simplemente retórica. En el estado Zulia aplican racionamientos de hasta 24 horas, según comentaba ayer en su cuenta en Twitter el periodista Lenín Danieri, con un video, por cierto, grabado en la azotea de su edificio. Él decía, y es gran parte del Zulia la que está en estas condiciones. Son racionamientos tan severos que ni cuando la emergencia eléctrica del 2009 se aplicaron. Lo comentaremos, como es natural, la mañana de hoy. En tanto eso ocurre en nuestro país, la Unión Europea, como buena parte de la comunidad internacional, reacciona a estas medidas anunciadas de la constituyente comunal. El bloque ayer rechazaba la decisión tomada por la constituyente no reconocida para levantar la inmunidad parlamentaria de Juan Guaidó. Decía, es una decisión que constituye una grave violación de la Constitución venezolana, así como el Estado de Derecho y la separación de poderes. El lunes hay una reunión de los cancilleres europeos para evaluar esta iniciativa del grupo de contacto. Habrá que ver qué dicen sobre todos estos temas, la amenaza cierta contra el presidente Juan Guaidó y los diputados. Ayer, sin ir más lejos, intentaron allanar, al menos esa fue la denuncia, la residencia del diputado Robert Alcalá en Cumaná, en el estado Sucre. Hace días, el representante especial del gobierno norteamericano para Venezuela, Elliot Abrams, aseguraba que los rusos que están en nuestro país están ayudando al régimen con el sistema de misiles S-300. Y a partir de la llegada de estos militares a Venezuela han ocurrido distintos hechos que preocupan y mucho a la región. Sin ir más lejos, una carta emitida al gobierno de Colombia expresando preocupación o rechazo a una supuesta intervención que se estaría planeando desde ese país. Eso generó la reacción del gobierno colombiano. Y para hablar acerca de estos temas, lo que está ocurriendo en la Fuerza Armada Nacional, vamos a conversar con Javier Ignacio Mallorca. Él es periodista especializado en criminalística, es miembro del Observatorio Venezolano de Crimen Organizado y ha comentado ampliamente estos temas en su página web Crímenes sin Castigo. Él, sin ir más lejos, hablaba justamente acerca de estos cuerpos de seguridad, estos militares que se encuentran en nuestro país, un poco tratando de advertir para qué se encontraban en Venezuela. No sé si ya lo tenemos en línea telefónica, señor César. No, todavía no. Entonces vamos a tratar de contactar con él. Si no, podemos adelantar, chicos, al embajador Emilio Figueredo para hablar acerca de la reacción internacional, no solo con relación a este tema de Rusia. Ayer fue discutido en la OTAN, los países que forman parte de la Alianza
del Atlántico Norte expresaban preocupación, advertían que la Unión se tenía que mantener más que nunca de cara al futuro ante lo que ellos consideraban como la amenaza rusa. En los Estados Unidos, senadores de los partidos republicano y demócrata impulsaron una ley que han denominado Verdad para ayudar a Venezuela. Este proyecto es propuesto por Bob Menéndez y Marco Rubio, eleva $400 millones de ayuda humanitaria para nuestro país y promueve una serie de sanciones internacionales para conseguir el objetivo de una transición a la democracia en Venezuela. La iniciativa es impulsada, insistimos, por legisladores de los principales partidos en los Estados Unidos. Y, entre otras cosas, establece asistencia humanitaria, aumenta las medidas contra la cleptocracia, así la denominan, apoya los esfuerzos del líder Juan Guaidó para restablecer la democracia y acelera la planificación de las instituciones financieras para reconstruir el país en la era post-Maduro, según un comunicado que se emitió ayer. Ya tenemos a Javier Ignacio Mallorca en la línea telefónica. Javier Ignacio, un millón de gracias por atendernos. Buenos días. Buen día, María Alejandra, y a todos los que escuchan a esta hora. Un gusto conversar contigo. Yo iniciaría, antes de hablar de la presencia de estos militares rusos y lo que ha ocurrido en las últimas horas, incluso este impasse diplomático con Colombia, que te preguntaría acerca de estos milicianos que pretende armar Nicolás Maduro, más de 2 millones, decía el día de ayer. Nos recordaba mucho lo que tú mencionabas en un artículo de opinión hace algunos días, aquello de el concepto de guerra popular. Quisiera tu comentario al respecto. Te escuchamos. Sí, bueno, no es la primera vez que Maduro habla de la intención de armar y de preparar a los integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana. Y siempre se dan cifras que son dispares. En una versión se hablaba primero de más de 2 millones, luego se habla de 2 millones, en un ejercicio que se hizo en el mes de octubre, si mal no recuerdo. La cifra que manejaron fue de 1.300.000, y cuando uno se pone a hacer la matemática más simple, uno se da cuenta de que, bueno, aunque es posible la existencia de 1.300.000 personas registradas como parte de un determinado cuerpo, ya sea la milicia bolivariana, ya sea el PSV o cualquier otro tipo de agrupación, eso es una cosa, que los tengan allí registrados, y otra es que efectivamente esas personas estén activas, presentes, participando en determinadas acciones. En este caso serían acciones de orden bélico o asociadas a la empresa bélica. Entonces ahí se está manejando esto como con mucha holgura, desde luego en medio de esta opacidad que caracteriza a la administración del gobierno. Pues cualquier cosa cabe, pero simplemente llamaría la atención en torno a 2 detalles. Primero, ¿cómo se haría para proveer de alimentos en una situación de movilización militar a semejante cantidad de personas? Ya sean 2 millones, ya sean 3 millones. ¿Cómo se haría eso? En otras partes del mundo existen empresas especializadas que son gigantes y que no están en capacidad de atender a un contingente de esa magnitud. Hablamos de, por ejemplo, la Halliburton, que ha estado en Irak, que ha proveído de servicios al ejército estadounidense también en Afganistán, y que, bueno, es muy, muy complicado. Eso por una parte. Y la otra, a un detalle todavía más relevante, tiene que ver con el armamento. Sabes que hablar de cifras específicas de armamento lo puede poner a uno en una posición un poco comprometida, pero definitivamente
si sumamos los antiguos fusiles de asalto FAL, fabricados en Bélgica, con un calibre 7.62, pero una munición un poco más larga que la de la AK-103, de manera que es otra munición, y el AK-103, que es el fusil que se usa desde el año 2001 aquí en Venezuela como fusil reglamentario de la Fuerza Armada, no sumas ni siquiera la mitad de lo que sería necesario para suministrar un armamento a estos milicianos. No estamos hablando de los otros componentes. Entonces ya ahí empieza a ver que estas cifras que se dan, María Alejandra, están como jaladas por los que no tienen mucho fundamento. Y bueno, uno queda simplemente verlo con un sentido crítico, porque uno sabe que a la hora de las chiquitas, pues no se presentarán ni 2 millones de milicianos, ni 1 millón de milicianos, ni 500.000 milicianos, y que a duras penas serán, si acaso, unos 300.000 mal alimentados y peor armados. Ahora, dicho esto, Javier Ignacio, bueno, me da la impresión que, según tu criterio, estamos ante un nuevo acto de propaganda, y yo quisiera unirlo con lo que está pasando en torno a estos militares rusos que están en nuestro país, que se van a quedar hasta que Nicolás Maduro así lo quiera, al menos así lo ha dicho el gobierno de Vladimir Putin. Algunos consideran que también se trata de un acto de propaganda. De hecho, hay un artículo en El País, el día de ayer se publicaba un artículo suscrito por Joaquín Villalobos titulado El oso de papel en Venezuela, advirtiendo que Rusia no era una potencia comparable, por ejemplo, con los Estados Unidos, y que, bueno, esta acción era un acto de propaganda dirigido a curar el orgullo herido de Rusia, que Maduro trata de utilizar para asustar a la oposición venezolana. Yo quisiera tu comentario porque, aunque esto fuera cierto, la realidad es que preocupa y mucho a la región a la luz de los últimos acontecimientos, especialmente a Colombia. ¿Qué puedes decirnos? Sí, María Alejandra, yo no subestimaría esta presencia del contingente de la Federación Rusa en Venezuela, el contingente que llegó hace ya más de, diría yo, unos 10 días, en medio de una operación ciertamente ostensiva. Es decir, pudieron haber llegado en la madrugada, pudieron haber llegado por otra parte del país, menos vistosa, sin embargo lo hicieron en la rampa 4 presidencial del aeropuerto de Maiquetía a la 1:30, 1:40 de la tarde, es decir, ante la vista de empleados del aeropuerto, de los militares que estaban allí cumpliendo su turno de trabajo, otras líneas, empleados de otras líneas aéreas, es decir, además que los aviones rusos se distinguen mucho del resto de los aviones porque, bueno, proceden de otras latitudes, son otros modelos y por eso llaman mucho la atención. Entonces, hubo una conducta ostensiva, es decir, como para que la gente se diera cuenta de que sí, efectivamente, estaban llegando tropas rusas a Venezuela y que eso saldría por allí alguna foto. Pero aun cuando esto es así, bueno, nunca habíamos visto, salvo en aquella oportunidad de la movilización internacional que hubo a propósito de la operación de salvamento por el deslave en Vargas 1999, nunca habíamos visto un desembarco, por decirlo así, de tal magnitud. Sí hay militares cubanos y también hay militares chinos aquí que han ido llegando poco a poco, van, entran, salen, pero no como esto. Y luego vino la declaración de la Cancillería rusa, bueno, en el sentido de que ellos se quedarían en Venezuela, como tú lo estabas recordando, el tiempo que Maduro lo pidiera, omitiendo además un detalle que no es menor, y es que esa presencia no cuenta con el aval
del Parlamento venezolano que por mandato constitucional tendría que haber autorizado la llegada de esta misión. No estamos hablando de 3 o 4 militares, son 100 militares y existe la probabilidad de que sean aún más, toda vez que en episodios anteriores misiones militares que han venido a Venezuela no han salido del país por completo. Entonces, los cálculos que hay, María Alejandra, es que serían alrededor de unos 130, 140 militares rusos. Desde luego, este es un cálculo aproximado, nada preciso, pero ciertamente son más de los que inicialmente se creía. Y podrían ser aún más, porque esto sienta un precedente que no solamente debería preocupar a la oposición venezolana, que por cierto, pues sobre esto poco ha hablado, pero desde luego al entorno latinoamericano, que debería ver con preocupación, este progresivo emplazamiento de fuerzas rusas en un territorio que tradicionalmente ha sido, digamos, el área de maniobra de la OTAN y a la que este cuerpo, a la OTAN, al que Colombia recientemente se ha adherido. Entonces estamos viendo, a veces resulta un poco difícil interpretar exactamente de qué va esto, porque si se trata simplemente, María Alejandra, del cumplimiento de un contrato, no se actuaría de la forma como se está actuando. Entonces uno presume que existe un interés distinto, un interés que va más allá de esto, que no ha sido debidamente explicado y que desde luego tiene que estar siendo analizado por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, de Colombia, de Brasil y de toda el área, porque no sabemos exactamente de qué va esto y cuáles son las intenciones. Entonces, en medio de esta situación se está llevando a cabo una reunión de la OTAN en Europa y se ha hecho un comentario en torno a la preocupación que existe por las intenciones que podría tener el gobierno ruso al enviar un contingente de esta magnitud y además con una configuración muy especial porque están muy particular, o están integrados en buena medida por efectivos de fuerzas especiales del ejército. Hay también técnicos en guerra electrónica, hay también personas que son especialistas en esto de la puesta a punto del sistema S-300 de defensa antiaérea, es cierto, pero hay un contingente de fuerzas especiales que no sabemos exactamente si es que van, por ejemplo, a custodiar al resto de la delegación o si intentarían otro tipo de actividades. El gobierno venezolano, para redondear, terminar de hacer la exposición, el gobierno venezolano ha manifestado luego de la llegada del contingente ruso su interés de ampliar aún más los convenios de cooperación que se tienen entre ambos países y abarcando otras 20 áreas que no se han explicado debidamente a la colectividad. Entonces esto habla de un proyecto de mediano y largo plazo, María Alejandra. Javier Ignacio, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad, perdón. Te rogaría, de ser posible, permanezcas unos minutos más, porque hay dos temas, me gustaría escuchar tu opinión. Uno tiene que ver con este impasse diplomático con Colombia. En una carta, seguramente la habrás leído, durísima, yo te diría que desafiante. Bueno, la Federación de la Asamblea Federal de Rusia recrimina a Colombia por estar supuestamente detrás de planes de invadir a Venezuela. Esto provocó la reacción del presidente, del canciller, advirtiendo que cualquier despliegue en apoyo a Maduro constituye una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. En esos términos, quisiera tu comentario al respecto. Y por otra parte, ayer trascendía que, bueno,
que Venezuela debe pagar al menos el próximo mes $1.000 millones a Rusia. Y ayer el ministro de Finanzas era absolutamente claro, es decir, si cae en mora, bueno, habrá consecuencias. Quisiera tu comentario en torno a estos dos temas para tratar de entender el alcance de esta presencia de militares rusos a una situación, por cierto, como tú has dicho, que desde la Asamblea se le ha dado muy poca importancia a pesar de lo que esto significa. Hacemos una pausa, regreso, si me permites, te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Cauchera Fran Luis te ofrece cauchos nacionales e importados de las mejores marcas y en todas las medidas, al mayor y de tal. Para mayor información visita @Cauchera San Luis en Twitter, Instagram y Facebook. O llama al 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de la presencia de estos militares rusos en nuestro país, que ha generado toda clase de reacciones, preocupación en países como Colombia, que hablan de una amenaza para la paz, la seguridad y la estabilidad de la región. Nos acompaña Javier Ignacio Mallorca, te deja dos inquietudes. Corrijo, el monto que tiene que pagar Venezuela es de $100 millones. Tenía que pagar a finales de marzo, tiene un mes de gracia. Quisiera tu comentario, Javier Ignacio, en relación a estos dos temas, porque da la impresión que, aunque el canciller ruso dice que no quiere reeditar una nueva crisis de los misiles, lo cierto es que ya, bueno, se está transformando en una especie de conflicto regional producto del impasse con Colombia. ¿Tu comentario? Sí, María Alejandra, debo confesarte que la lectura de la carta a la que haces referencia ha sido bastante, digamos, ha ocasionado bastante sorpresa. Uno no pensaba que esto podía llegar a esos niveles de escalada. Se ha dado como una especie de paso adicional, pero bastante largo, bastante grande en cuanto al conflicto que ya se está viendo con tintes de internacionalización en Venezuela. No solamente es el emplazamiento del contingente ruso aquí, sino además una clara advertencia a Colombia a través del Parlamento, es decir, de Parlamento a Parlamento, pero claramente de Estado a Estado, en cuanto a que de continuar Colombia en esta actitud hacia el gobierno de Nicolás Maduro y en alianza con Estados Unidos, pues eso tendría consecuencias y uno entiende de qué tipo de consecuencias podríamos hablar.
Pero lo extraño de esto es que frente a una carta enviada en unos términos tan contundentes, para el momento en que vivimos, pues la reacción posterior, más allá de la sorpresa inicial, pues hasta ahora no ha sido de la misma contundencia, cosa que uno quizá esperaba. Hay claramente en el gobierno de Duque una intención en este momento de bajarle el tono a la participación en el conflicto que se está dando en Venezuela. Perdón. Y esto llama bastante la atención. Pareciera que se está en un momento de evaluación de hacia dónde va este conflicto, esta crisis política en Venezuela. No me atrevería a decir que Duque está reevaluando el apoyo a Guaidó, pero sí está claro que hay ahorita en los últimos días perdón, un interés para asumir o por asumir una actitud un poco más sobria, un poco más discreta, bajar un poco el perfil, porque se entiende que en los últimos días, en especial cuando se participó y se apoyó el intento de entrada de ayuda humanitaria por Cúcuta, pues había un perfil muy alto y eso trajo distintas consecuencias. Una de ellas es esta carta, pero también el hecho de que Colombia ha recibido en su territorio a un grupo importantísimo de militares activos venezolanos que, tal y como lo decíamos en un artículo anterior en Crímenes sin Castigo, pues están ahora convirtiéndose en un problema, porque no se halla exactamente qué hacer con ellos. Y en esa situación de incertidumbre es que está Colombia en este momento, por lo menos es la percepción que se tiene desde aquí, desde Caracas. En cuanto al tema del pago de la deuda con Rusia, pues la verdad, yo creo que el gobierno de Putin ha puesto ya como mucha carne en el asador, por decirlo de alguna forma coloquial, y venir a retroceder en su apoyo a Maduro por el retardazo en el pago de una deuda que pueden ser de 100 millones, pueden ser de 1.000 millones, pero en fin de cuentas lo que se está manejando allí detrás es un respaldo político. Bueno, está bien que eso se discuta, pero yo no creo honestamente que eso vaya a influir muchísimo en la actitud que ha mostrado el Kremlin hacia el gobierno de Maduro. Yo lo que creo es que ellos podrían intentar la búsqueda de formas alternativas de pago. Y creo que esto lo está proponiendo el gobierno venezolano. Se lo ha propuesto a otros gobiernos para el pago de servicios y de bienes. Te puedo decir que, por ejemplo, se le propuso el año pasado al gobierno de Alemania que se le podía pagar en oro la fabricación de lo que llaman la tripa de los pasaportes. Y recordará que hubo como una escasez de pasaportes. Esos elementos de seguridad que lleva este documento son fabricados en Alemania y Alemania no los estaba enviando puesto que el gobierno venezolano no pagaba y Venezuela planteó un pago en oro. Bueno, creo que esto mismo se podría estar planteando a Rusia, al Kremlin, el pago de estas deudas con oro o con otros minerales. Y bueno, no sería nada nuevo, el tema es que esto llega en un avenimiento. Javier Ignacio Mallorca, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos. Él es periodista, especializado en criminalística, miembro del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado y bueno, escritor, autor de la página web Crímenes sin Castigo, expresando opinión acerca de este tema que ha generado reacciones, preocupación en la región, incluso ha sido discutido en el marco de esta reunión de la OTAN en Washington. Nos acompaña el embajador Emilio Figueredo, fue embajador
de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos, buenos días. Buenos días, María Alejandra, saludos a tu audiencia. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa, la preocupación de la comunidad internacional. Iniciaría a partir del tema de Rusia. Ayer el secretario general de la OTAN decía la alianza no busca una nueva guerra fría con Rusia, coincidiendo con declaraciones del canciller de ese país. Sin embargo, en la práctica lo que vemos, parece lo contrario. Quisiera su opinión al respecto. Lo escuchamos. Bueno, yo creo que a mí me gusta citar a veces las obras de Shakespeare, que siempre son muy dicientes, y particularmente mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Rusia, estamos dándole una importancia que no la tiene. Eso es un juego que está dentro de lo que he expresado varias veces, que son los diferentes tableros de ajedrez, cosa que los rusos saben jugar muy bien, aunque hoy en día la inteligencia artificial los vence. Están tratando de jugar en su interés particular geopolítico, pero con una debilidad sustancial. O sea, Rusia no es la Unión Soviética. Rusia es un país mediano desde el punto de vista económico e industrial, que apenas es más grande industrialmente que España y menor que Italia, que hace mucho ruido, pero tiene poca fuerza detrás. Esa carta que él envió a Colombia, bueno, podríamos decir que también Europa le mandó una carta a Cuba, ¿no? El Parlamento Europeo le mandó una carta a Cuba diciéndole que si seguían actuando e impidiendo la solución de la crisis venezolana, Europa revisaría su posición frente a Cuba, que es la que ha tenido tradicionalmente. Rusia no tiene el músculo financiero, económico e industrial para hacer creíble sus amenazas, y mucho menos a un país como Colombia, que es un país miembro de la OTAN. Entonces yo creo que aquí estamos verdaderamente en el medio de una guerra psicológica, pero cuyo objetivo lamentablemente no es solamente la solución de la crisis venezolana, sino son simplemente unas variables que trascienden nuestro territorio y que han convertido nuestra situación en un caso internacional. Yo creo que las posibilidades de, primero, la deuda rusa que sobredimensionamos, ustedes saben cuánto es, no llega a $5,000 millones. Y básicamente gran parte de esa deuda es justamente por motivos militares, estos famosos sistemas de defensa aérea. Deuda grande es la de China, que son 130,000 millones, ¿no? Ahora, o sea que el problema no está... Agencia rusa, la deuda asciende a $3,000 millones, efectivamente, en este momento con Rusia. 5,000, dicen que depende, 3,000 si le sumamos la de Rosneft, o sea, son 5,000. Pero es minúscula, y ciertamente pueden observar que más nunca ha dado un rublo más en apoyo a nuestra situación, a la situación que el régimen pretendería, porque no dudaría que esta misión de activación de los sistemas de defensa que posiblemente compraron y los dejaron ahí languidecer hasta el punto que eran inoperantes, eso no es gratuito. Ellos no hacen nada gratuito. O sea que por algún lado saldrán los rublos. Segundo, el tema del oro, el tema de los minerales. Eso no es nada comparado con lo que eran los recursos petroleros. O sea, estamos sobredimensionando todo. Yo creo que estamos tan confundidos que no nos damos cuenta que en este momento, si acaso, se está produciendo 500,000 barriles de petróleo al día, de los cuales 350,000 creo que son la amortización de la deuda china. Cuba pasó de 100,000 a 40,000 barriles al día, y que dentro de poco será nada, no solamente porque no lo van a dejar llegar, sino simplemente porque no lo vamos a producir. Entonces yo creo que hay que poner las cosas en su justa dimensión y darnos cuenta que este es un conflicto que tiene muchas aristas.
El tema colombiano... Hablando de poner las cosas, perdón, embajador, en su justa dimensión, me interesa mucho conocer su opinión sobre la reacción de la comunidad internacional en torno a las amenazas ciertas contra el presidente encargado Juan Guaidó. En la Unión Europea, varios países, los que reconocen a la Asamblea Nacional en nuestro país, advierten de la ilegalidad de este tipo de maniobras, hablan de posibles medidas y sanciones y concretar nada. Tenemos una declaración del presidente de Colombia, Iván Duque. Él se expresaba en los siguientes términos en torno a una posible detención, procedimiento judicial contra el presidente Juan Guaidó y lo que tendría que hacer la región. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. ¿Aló? Sí, no se retire, embajador. Chicos, vamos a... Sí, tenemos allí un problema técnico con el sonido del presidente Iván Duque, presidente de Colombia. A él le preguntaban, a distintos mandatarios y representantes diplomáticos sobre esta medida anunciada por la Constituyente Comunal, una maniobra al margen de nuestra Constitución, y él respondía en los siguientes términos sobre este tema. Embajador, escuchemos. Colombia rechaza cualquier intento de captura de Juan Guaidó. Una captura de Juan Guaidó sería un grave quebrantamiento del orden, de un orden que además ha sido reconocido por muchos países. No solamente es el Grupo de Lima, sino muchos países del mundo que ya han reconocido a Juan Guaidó como presidente interino y a la Asamblea Nacional. Y consideramos que una detención de la dictadura, una persecución criminal a él, amerita un claro rechazo y una acción multilateral muy firme para el restablecimiento del orden en Venezuela. Embajador, su comentario. Clarísima. Lo que pasa es que tenemos una distorsión en Venezuela, que consideramos que si no oímos los tambores de la guerra, si no oímos la intervención expresada en forma contundente y activa, creemos que simplemente no sucede nada. Yo creo que hay el problema básico nuestro, es que la reacción está con lo que se vio ayer en Petare, que no dejaron llegar a Guaidó y sin embargo salió en masa en el José Félix Rivas la gente. El problema está, el ejemplo nuestro es el de Gandhi, el problema nuestro es el de la resistencia pasiva, que es la que ayuda a que nos apoyen de afuera, porque la acción está aquí, está en nosotros los venezolanos, y los que podemos resolver esto somos nosotros, y eso es incontenible. Si nosotros efectivamente tenemos confianza en nosotros mismos y podemos actuar en busca de la libertad, en busca de la solidaridad, todos los factores que son los decálogos de las expresiones que Gandhi aplicó en su tiempo, lo que se llama la resistencia pasiva no violenta, las posibilidades de soluciones a una crisis son mucho mayores. Y el hecho de capturar a Guaidó, o no, si capturan a Guaidó, es posiblemente la chispa que encienda la pradera. Entonces yo creo que ellos van a tener mucho cuidado, porque es un poco como el perro que ladra, pero que definitivamente cada día tiene menos colmillo, y la gente está definitivamente cada vez más galvanizada para reaccionar frente a lo que puede ser una injusticia o simplemente otra violación más del orden constitucional. Ahora, que lo que van a hacer los países o no van a hacer los países, eso no se proclama. Por eso que a mí me parece de una insensatez absoluta aquellos que están reclamando la aplicación del artículo de la Constitución en el que se pide la intervención militar. Primero, es que no es un problema de pedir, porque lo que importa es qué están decididos a hacer los países de afuera, y no es un artículo de la Constitución o una solicitud extemporánea de una intervención que todavía no está dispuesta a hacer la que va a cambiar la realidad. Lo que la va a cambiar es la acción nuestra, lo que somos capaces de hacer, el reflejo que eso tiene hacia afuera y las acciones o las omisiones que puedan ocurrir. Tomar a Guaidó preso, que es el presidente encargado de la República, con base a lo dispuesto en la Constitución Nacional, con una serie de artilugios totalmente ilegítimos y no reconocidos, bueno, puede ser un gran catalizador de acciones que no sabemos cuáles son, ni podemos preverlas, porque van a depender de las circunstancias específicas del hecho. Pero lo que sí es cierto es que si nosotros, los venezolanos, que creemos en la democracia, no somos capaces de dar un paso al frente, ¿cómo pretendemos nosotros que sean
personas de fuera las que lo den. Entonces yo creo que hay que dimensionar la realidad y saber que hay una responsabilidad, hay que luchar por lo que uno cree, porque la independencia no se la regalaron a la India, no hubo intervención de otras potencias para lograr su resultado. Lo mismo pasó con Mandela en África. Sí, hay apoyo internacional, pero quienes lograron resolver la situación fueron hombres como Mandela y como Gandhi. En este momento tenemos una guía, tenemos una gente luchando, tenemos una esperanza. Entonces simplemente no podemos mantenernos esperando que alguien, no sé, o un extraterrestre venga a resolvernos lo que nosotros no somos capaces de enfrentar. Embajador Emilio Figueredo, gracias por atendernos y acompañarnos como siempre. Fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com, tratando de ayudarnos a entender lo que está ocurriendo en el tablero internacional, donde todo parece indicar se va a resolver la crisis de nuestro país. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugo de remolacha contra la hipertensión. La remolacha ha ido ganando popularidad como un nuevo superalimento. Recientes estudios afirman que entera o en jugo puede mejorar el rendimiento deportivo, la presión arterial y aumentar el flujo de la sangre. Si eres hipertenso, quédate escuchando porque sabrás qué tiene que ver la remolacha con la salud de tus arterias y de tu corazón. La remolacha tiene alto contenido en nitrato en la dieta, importante porque se convierte en óxido nítrico, un gas que relaja y dilata los vasos sanguíneos. Uno de los trabajos más recientes lo publicó la revista Hipertensión en el volumen 65 del año 2015, donde estableció que tomar diariamente un vaso de jugo de remolacha reduce significativamente la presión arterial en personas hipertensas, incluso en aquellas cuyos elevados valores de presión arterial no se controlan con medicamentos. Pero atento, no te estamos motivando a que dejes de tomar tus medicinas. Esto es una invitación para aumentar el consumo de frutas y hortalizas. 250 mililitros de jugo de remolacha, como un cuartico. Durante 4 semanas bastaron para producir estos efectos en la hipertensión arterial. Reducción de la presión de 4 milímetros de mercurio en la presión sistólica, que es cuando el corazón está bombeando, y de 8 milímetros de mercurio en la presión diastólica, cuando el corazón se relaja. Para muchos pacientes del estudio, esta reducción fue suficiente para llevar la presión arterial de nuevo al rango normal. Los autores señalan que la reducción lograda es comparable con la obtenida con la medicación. También se obtuvo una capacidad de dilatación de los vasos sanguíneos de un 20% y la rigidez arterial se redujo en un 10%. Buscando ideas para consumir remolacha, en jugo, mezclala con una combinación de naranja, menta, piña o manzana, limón y jengibre. Rayan remolacha cruda a tu ensalada favorita, remolachas asadas con queso de cabra, rebanadas de remolacha cruda con gotas de limón son algunas ideas. No solo la remolacha es alta en nitratos, otras hortalizas como celery, berro, lechuga, espinaca, rúcula, endivia, hinojo, ajo porro y las coles también lo aportan. La recomendación de nutricionistas, cardiólogos, que motiva el consumo de 5 porciones de frutas y hortalizas al día es una de las claves para la disminución de la presión arterial y la prevención de enfermedad cardiovascular, la primera causa de muerte en el mundo, totalmente prevenible. Te propongo un reto. Incorpora frutas y hortalizas en el desayuno, almuerzo y cena. Y entre comidas, cuando te quieras comer un dulce, ¿qué tal si buscamos las frutas? Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuede.net. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923.
Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y en medio de este estado de cosas continúan los ciudadanos abandonando nuestro país o incluso intentando cruzar la frontera a Colombia para adquirir alimentos y medicinas, poniendo en riesgo su seguridad física, cruzando encima de los contenedores colocados en los puentes internacionales por Nicolás Maduro y quienes lo acompañan. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Eileen Cardoso. Ella es periodista de La Opinión de Cúcuta, es corresponsal en Venezuela de este medio de comunicación. Eileen, 1.000.000 de gracias por atendernos desde el Táchira. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda tu audiencia en RCR. Pues sí, efectivamente, el bloqueo sobre los puentes continúa y la crecida del río Táchira, producto de algunas lluvias que han caído aquí en la zona durante los últimos días, ha impedido que las trochas sean tan accesibles como lo eran desde el 23 de febrero que se cerraron los puentes y que se habían convertido estas trochas en la alternativa para que los venezolanos pudieran no solo pasar a comprar alimentos y medicinas, sino también irse del país. Las lluvias y la crecida del río Táchira empujaron hace 2 días a un grupo de cerca de 400, 500 venezolanos que intentaban regresar desde Colombia hacia Venezuela, a pasar por encima de los contenedores, a pasar por las orillas de las barandas. Estamos hablando de un puente que tiene cerca de 5 o 6 metros de altura, y pues de donde constituye un riesgo caerse, y sin embargo pues las personas afrontaron este riesgo para tratar de sortear todos los obstáculos que están sobre el puente y pasar de regreso a sus casas en Venezuela, porque no era posible hacerlo por las trochas debido a la crecida de los ríos. Esta situación se mantuvo durante menos de 1 hora, luego fueron reforzada la presencia de guardias nacionales, se bloqueó nuevamente el paso, las personas duraron bastante tiempo, 3-4 horas, digamos, represadas en el puente. Solamente se podía pasar de una persona sobre la acera, y pues te imaginarás la fila tan dramática que había de gente intentando cruzar. Las imágenes en los puentes, o en el puente Simón Bolívar, han sido realmente fuertes en estos últimos días. Ayer ya se había retomado la restricción, solo pasan sobre el puente mujeres embarazadas, personas ancianas, enfermos, niños con uniforme escolar, niños que estudian en Cúcuta, porque hay muchos niños venezolanos estudiando en Cúcuta, y personas de la tercera edad. De resto, pues las personas son forzadas a utilizar las trochas como pasos alternativos. Ayer veíamos
algunas construcciones improvisadas de puentes de tablas sobre piedras y pipotes para intentar facilitar un poco el acceso, pero las corrientes están fuertes y es un riesgo realmente que cualquier persona pueda resultar ahogada en las aguas del río Táchira. Eileen, gracias por atendernos, acompañarnos de Táchira. Queríamos, retratar esta situación, lo que está ocurriendo en la frontera, una ignominia, una decisión injustificada, esto de bloquear incluso con contenedores el paso hacia Colombia, que impide que los ciudadanos puedan, acceder a los insumos que no hay en nuestro país, lamentablemente. Insumos básicos como alimentos y medicinas. Ayer el director de Migración Colombia, Cristian Kruger, ofrecía dos datos. Uno, que el gobierno del vecino país está pensando en flexibilizar medidas para los migrantes venezolanos, y el otro, que más de 1.200.000 ciudadanos ya se encuentran en Colombia. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Les habla Rafael del Rosario. Nuestra Constitución, en su artículo 57, establece que toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas u opiniones, sin que ningún órgano del Estado pueda censurarlo. No te quedes callado. Haz valer tus derechos. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con dos datos. Según Foro Penal Venezolano, hasta ayer a las 7, hasta hoy. Hoy a las 7 de la mañana había 105 personas detenidas producto de las protestas por los servicios básicos en nuestro país, personas en prácticamente buena parte del territorio nacional, y fue diferida la audiencia del diputado Juan Requesens, luego de meses de estar detenido en el SEBIN. Bueno, tenían que dictarle, dijo su abogado, libertad plena. Sin embargo, fue diferida la audiencia preliminar que se inició ayer para el viernes, tomando en cuenta la cantidad de elementos probatorios que hay en este caso. Recordar que a él lo detienen sin orden judicial, pero además sin respetar su inmunidad parlamentaria. Nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Ulises Arcaya, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, en la producción Marilia García, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Los dejamos con Por Todos los Medios. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.